Bueno, muy buenos días. Siendo las 8:35 del día 7 de noviembre, comienza la grabación de la clase Curso Complementario de Excel Básico para la empresa Club Campestre. Bueno, en la clase anterior o en la sesión anterior habíamos terminado de ver la guía número 1 con lo que teníamos que ver con las referencias absolutas y relativas y estuvimos viendo varios ejercicios acerca de eso. ¿Listo? Hoy entonces vamos a empezar la guía número 2. Entonces vamos a mirar qué es lo que tenemos que hacer en la guía número 2. Entonces, si observamos bien, miren que nos dice denominación del programa, manejo básico de la herramienta de hojas de cálculo. La competencia va a ser igual utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades del manejo de información. Y vamos a mirar el resultado. Aplicar las funciones de una hoja de cálculo según las características de las operaciones a desarrollar. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar en qué consiste. No es suficiente configurar una hoja de cálculo para que cuando sea impresa, ésta cumpla con las características y condiciones estéticas de organización, ajustes y acomodación de los datos. También es muy importante poder definir e incluir ciertos elementos que hacen parte fundamental de la herramienta, como son los cálculos, las estadísticas, las operaciones matemáticas, todo lo que tenga que ver con los cálculos, como estamos mirando, y aquellos datos que nos permitan evaluar cierta información con respecto a otra. Es por esta razón que en esta guía queremos abordar esos elementos adicionales y que sumados a una buena configuración de hoja son vitales y precisos a la hora de mostrar resultados e informes. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta presentación? Palabras más, palabras menos. Recuerden cuando estuvimos viendo configurar la hoja de Microsoft Excel. Miren todo lo que le podíamos poner. Le podíamos organizar las márgenes, que toda la información se me viera. Yo podía repetir el encabezado de la tabla si tenía 3, 4 o n cantidad de hojas, ¿sí? Le podía poner un encabezado, un pie de página, le podía poner la fecha, le podía poner numeración, etcétera, una gran cantidad de cosas con las que Excel cuenta. Y con lo que miren que en la presentación nos está diciendo que no es suficiente configurar la hoja, sino que adicionalmente de la configuración, yo también tengo que realizar qué o hacer qué. Operaciones matemáticas, operaciones de cálculo, insertar fórmulas, insertar funciones. Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta guía. ¿Listo? Por esta razón, conocer de forma correcta la estructura y elaboración de una fórmula se vuelve un elemento importante en la apropiación y buena práctica del manejo de una hoja de cálculo, dado que si conocemos e identificamos cada ítem, elemento y o argumento que hace parte de lo que queremos calcular o procesar con estas fórmulas. Va a permitir que obtengamos los resultados necesarios y requeridos para nuestra labor puntual. Entonces, miren qué importante nos está diciendo, ¿cierto? Porque usted necesita conocer antes de empezar a hacer cualquier operación, usted tiene que conocer para qué sirve una fórmula. ¿Qué es una fórmula? ¿Cuál es su estructura? ¿De qué está compuesta? ¿Para qué sirven los paréntesis? Etcétera, etcétera. ¿Antes de qué? Antes de yo entregar un resultado, que es en realidad lo que me están pidiendo siempre. Porque usted cuando desarrolla o trabaja una hoja de cálculo, ¿usted qué tiene que entregar? Un resultado. ¿Un resultado en cuanto a qué? A números, a estadísticas, a todo lo que nos está diciendo en la parte de arriba. ¿Listo?
Entonces, miren con lo que vamos a empezar. Formulación de las actividades de aprendizaje. Entonces, miren lo que nos dice. La primera, fórmula versus funciones. Vamos a mirar en qué consiste una fórmula y en qué consiste una función. Es importante diferenciar estos dos términos en Excel, dado que el primero, una fórmula, ¿sí? Se refiere a las referencias de celda. Posiblemente existen valores que se van a calcular. En algunas situaciones no se utilizan valores de celda. Es posible que directamente se utilicen los valores que se desean procesar, ¿sí? Ojo, vamos a mirar ese pedacito. ¿Qué nos está diciendo que es una fórmula? Entonces, miren muchachos que yo me voy a apoyar de una hoja en blanco de Excel, ¿cierto? Yo tengo una hoja de blanco. Entonces, supongamos que una fórmula, ¿qué es una fórmula? Miren muchachos que yo en la primer celda, en la celda A, yo voy a tener el número 20, ¿cierto? Y en el número, en la columna B, voy a tener el número 30, ¿cierto? Yo tengo simplemente dos valores. Y a mí me dicen, yo necesito sumar esos dos valores. Entonces, ¿qué voy a hacer? Una fórmula. ¿Y cuál es la fórmula de la suma? Entonces, yo simplemente empiezo por el símbolo igual, ¿cierto? Y con el mouse, miren, con el mouse voy a poner la primer celda. Miren que la celda queda como punteada. Ahí la estoy seleccionando. Miren que ahí aparece A1. Voy a presionar el símbolo más y yo lo que hago es que voy a seleccionar la segunda celda, la que está en B1. Miren que él queda de otro color. Miren que la primera me la puso azul y la segunda me la puso roja. Listo, terminé. Voy a sumar la celda A1 más B1. Miren que si yo le doy Enter, él me va a entregar un resultado. Eso es una fórmula, ¿sí? Una fórmula simplemente yo voy a coger esta celda más esta celda menos, voy a utilizar la resta, voy a utilizar una multiplicación, esta celda por. Recuerden, yo simplemente utilizo los diferentes operadores matemáticos. ¿Cuáles son los operadores matemáticos? Los que vimos también la sesión anterior, que cuáles eran la suma, la resta, la multiplicación, la división, ¿sí? La potenciación también. Entonces miren que todas esas operaciones matemáticas son las que yo puedo realizar cuando estoy trabajando una fórmula matemática. ¿Listo? Para que ustedes sepan. Y ustedes dicen, profe, ¿cómo así? Entonces miren que yo aquí simplemente estoy sumando. Si aquí por decir algo yo tengo 90 y en la otra celda tengo 30, yo quiero hacer una resta. ¿Cómo empiezo siempre una fórmula en Excel? Con el símbolo igual. Entonces yo simplemente voy a poner el primer valor 90 menos el segundo valor que es 30. Miren que él siempre me lo va a poner. Y simplemente le doy enter. Pues ¿cuánto me va a dar? 60. 90 menos 30 me da 60. ¿Listo? Ahora miren lo que voy a hacer en otra más abajo. Voy a hacer una multiplicación. Entonces observen. En el primero voy a poner el 3. En la segunda columna voy a poner el 4 y en la tercera voy a poner el 2. Entonces yo quiero hacer una multiplicación de de esas tres columnas. Entonces yo simplemente, ¿qué hago? Pongo el símbolo igual. Miren lo que pasa. Miren que en la anterior, cuando yo selecciono la primer celda, se me pone roja. La segunda azul y me entrega un resultado. Miren lo que pasa con esta. Selecciono el 3, me pone azul. Voy a presionar el símbolo por, voy a seleccionar la segunda. Miren que se me pone rojo. ¿Yo qué estoy diciendo? 3 por 4. Y me falta una y le voy a poner el por. Por el 2, miren que ya me la pone de color morado. ¿Qué estoy diciendo? Hágame la multiplicación. 3 por 4 por 2. 3 por 4, 12.
12 por 2 daría 24. Enter. Miren que me entrega el resultado. ¿Sí ven? Entonces, eso es hacer una fórmula. Yo simplemente estoy haciendo una fórmula con los operadores aritméticos o matemáticos. ¿Listo? Eso es simplemente lo que es una operación matemática. Entonces, miren que acá acabamos de ver, listo. Entonces, acabamos de ver lo que es una fórmula que estaba haciendo acá. Ahora vamos a mirar qué es una función. Entonces, miren que así. Aquí dice, mientras que las funciones son nombres reservados que vienen definidos en Excel y se llaman de acuerdo al requerimiento o la necesidad que se tiene para hacer algún cálculo u obtener algún resultado específico. ¿Listo? Entonces ya les voy a mostrar en esa misma hoja antes de empezar a hacer a utilizar el archivo que nos está diciendo ahí. Ojo, miren acá. Entonces, miren que aquí yo simplemente tengo tres operaciones matemáticas. Miren que yo me voy a parar acá, por decir algo, ¿cierto? Entonces, miren que aquí yo voy a tener, por decir algo, esto. Yo tengo 10, aquí tengo 20, aquí tengo 40 y tengo 60, ¿cierto? Entonces miren que yo tengo números aleatorios que metí en la celda G1, G2, G3 y G4. Resulta que yo tengo que sumar esos números. Yo tengo que sumarlos. Pero yo ya no le voy a hacer el símbolo igual, sino que voy a insertar una función. Profe, ¿y qué es una función? Lo que acabamos de leer, que es una fórmula que está predefinida en Excel. Profe, ¿y cómo la saco? Cuando ustedes vayan a sacar una función, pues se van a ayudar de este icono que está aquí que dice f de x en la barra de fórmulas. Miren que si ustedes le ponen el puntero del mouse, él le va a decir insertar función. Miren que si yo le doy un clic a ese botoncito que dice f de x, un clic, miren que él me abre un cuadro o una ventana de diálogo que me está especificando qué es. Miren que en el título me dice insertar función. Miren que ahí dice buscar una función. Miren que aquí en esta parte que está como seleccionada, dice, escriba una breve descripción de lo que desea hacer y a continuación haga clic en ir. Ir está aquí. Por decir algo, miren que aquí yo puedo escribir. Yo le voy a poner ahí, sumar celdas, por decir algo, sumar celdas. Y miren que yo le voy a decir en ir. Y miren que él automáticamente, cuando yo le digo ir, él me muestra ya suma, sumar sí y sumar sí conjunto. Entonces yo puedo realizar esas tres operaciones para sumar esas celdas. ¿Qué es lo que yo necesito? Simplemente la suma. Miren que ustedes, cuando ustedes seleccionan alguna de estas funciones, en la parte de abajo, él le dice qué hace cada una. Mire que está seleccionada suma. Suma que dice número 1 y número 2. ¿Qué quiere decir? Este número 1 es un argumento, punto y coma, el número 2, punto y coma, y mire que tiene puntos suspensivos. ¿Qué es lo que nos está diciendo eso? Que yo debo de seleccionar el primer número, le tengo que poner punto y coma o coma, dependiendo de la configuración que cada uno de ustedes tenga en su computador. Por eso necesito que ustedes sean muy observadores a la hora de seleccionar una función. Miren que ahí, aquí, en esta parte, en esto, donde se lo estoy mostrando, donde tengo el puntero, ahí les va a mostrar qué separador utiliza, un punto y coma o una coma. Cuando yo tengo configurado mi computador en el idioma español, el, ¿qué? El símbolo o el operador que me separa un número de otro es punto y coma.
Cuando yo lo tengo configurado en inglés es solamente coma. ¿Listo? Miren que ahí me está diciendo, suma todos los números de un rango de celdas. Es lo que necesito, claro. Necesito sumar la celda G1, G2, G3 y G4. Miren que si yo escogiera sumar sí, mire que automáticamente él me cambia. El que me dice el sumar punto sí tiene tres condiciones, un rango, punto y coma, un criterio, punto y coma y un rango de la suma. Tiene tres criterios. ¿Y para qué me sirve o qué me hace? Suma las celdas que cumplen determinado criterio o condición. ¿Listo? Y miren que si yo escojo la última, el sumar sí conjunto, miren que es otra condición diferente, otra función diferente. El sumar punto sí punto conjunto, mire que él también tiene, ya no tiene tres criterios, tiene muchos más, porque miren que me dice rango de la suma, punto y coma, rango de criterios, punto y coma, criterio, punto y coma, y tiene puntos suspensivos. ¿Hasta cuántos criterios puedo meter, profe? Hasta 127 criterios. Entonces, mire ustedes todo lo que tienen para meter cuando usted encuentre alguna función que le diga conjunto, como en este caso, sumar punto sí punto conjunto. Cuando yo tengo un conjunto, tiene que cumplirse un montón de condiciones. ¿Listo? A eso es lo que se refiere. Miren que si nos devolvemos a sumar sí solito, mire que solamente son tres condiciones, rango, criterio y rango de suma, no tiene más. Si yo me devuelvo hasta la suma, mire que él simplemente me va a decir número uno, número dos, ¿hasta cuántos números puedo sumar? Todos los que usted quiera. Y esa es la que necesito. Entonces, observe que cuando ustedes hacen uso del f de x, de insertar la función, muchachos, miren que yo escribí algo aquí para que me mostrara esto. Alguien dice, mire, yo voy a cancelar y miren que yo no necesito presionar el igual, con solamente darle f de x, miren que él automáticamente me pone el igual. ¿Sí ven? Miren que yo ahorita escribí aquí sumar celdas, yo no voy a escribir nada. Miren lo que puedo hacer. Me dice o seleccione una categoría. Y ustedes dicen, profe, ¿y a qué hace referencia con una categoría? Son las diferentes categorías que Excel alberga todas las funciones. Profe, ¿y qué es eso? Miren que ahí donde me dice usada recientemente, aquí está, y miren que aquí aparece un botón, un combo. Si ustedes le dan un clic, miren que aquí aparecen todas las principales funciones con las que cuenta Excel. Mire que ahí está, usada recientemente. Están todas. Están ahora sí por categorías. Financiera, fecha y hora, matemáticas y trigonométricas, estadísticas, búsqueda y referencia, bases de datos, texto, lógica, información definida por el usuario, ingeniería, cubo, compatibilidad y web. Y ustedes dicen, profe, ¿y todas esas las vamos a utilizar o vamos a estar en condiciones de utilizarlas? Vean, muchachos, para serles sincero, yo no utilizo ni la mitad de esas fórmulas. ¿Por qué? Porque uno siempre se casa con las mismas o utiliza las mismas. ¿Usted cuándo las viene a utilizar? Cuando usted las necesita. Pero entonces ustedes se van a decir, bueno, a mí me ponen en el club campestre, me pasan una hoja, hágale el siguiente cálculo. Y si el profesor o el instructor no nos enseñó eso, muchachos, vean, cuando ustedes desconozcan una función, para qué sirve o ustedes no saben cómo realizar eso, recuerden lo que yo les he dicho mucho. En Internet, en Google, ustedes simplemente ponen la pregunta. Por ejemplo, yo voy a decir cualquier cosa. ¿Cómo hago para sumar en una base de datos? ¡Pum! Y él automáticamente le muestra videos, le muestra cómo es la sentencia, le muestra qué puede utilizar, ¿sí?
él le sugiere unas fórmulas. Entonces usted ya define, sí, esta es la que me sirve, no, esta no me sirve, ve esta tal vez. Entonces todo depende de usted, el ensayo y el error que usted tenga. Miren, muchachos, muchas veces a mí me preguntan, profe, venga, es que necesito hacer este momento, este cálculo aquí. Entonces, cuando a uno le preguntan a la carrera, a mí no me gusta contestar a la carrera porque uno puede incurrir en un error, ¿sí? Tómese en su tiempo para analizar la pregunta que le están haciendo y qué es lo que necesita. Mire, ni yo me las conozco todas, ni yo soy el gurú de Excel, ¿sí? Entonces, a mí me pueden preguntar cosas que yo no sé, pero que me toca. Entonces, yo siempre digo, vea, hagamos una cosa, escríbame o déjeme, yo escribo su pregunta y yo consulto porque no me acuerdo. Es preferible que usted diga eso. Miren, muchachos, hay gente que dice, es que decir no es una respuesta. Claro, muchachos, es que uno no se las conoce todas, ni uno tiene la respuesta en la punta de la lengua. Por eso les digo, ustedes tienen que, miren, tienen que, eso va condicionado, tienen que, primero, analizar la pregunta. Segundo, analizar la información. Y tercero, entregar un resultado. Pero ¿cómo se entrega un resultado? Depende de la información, depende de qué es lo que necesita. Y ya usted le muestra, mire, lo puede calcular así, no lo puede calcular así, así le sirve o no le sirve. ¿Sí ven? Entonces, miren que pueden existir múltiples respuestas para lo mismo que nos están pidiendo, ¿sí? Pero entonces ustedes son los que tienen que definir si esa respuesta me sirve o no me sirve. ¿Listo? Entonces, eso es lo que yo les pido. Analicen cuál es el problema, analicen qué es lo que me están pidiendo. Y dependiendo de eso, ustedes ya pueden entregar el resultado que le estén solicitando. Siempre depende de eso. ¿Listo? Ahora miren, si yo escojo una categoría, ¿qué necesito aquí? Sumar estas celdas. Entonces yo me imagino que estas que tengo que sumar están aquí donde nos dice matemáticas y trigonométricas. Miren, cuando yo selecciono una categoría, miren todo lo que yo tengo, muchachos, miren todas las funciones. Y ustedes me dicen a mí, profe, ¿y usted sabe manejar estas? Muchachos, yo por eso les digo, yo el 50% de las fórmulas puedo manejar. Algunas veces cuando me preguntan, yo le digo, no, déjenme analizar para mirar cuál es la más apropiada. Entonces, si ustedes observan aquí, yo necesito la suma. Miren que yo me tengo, estas están siempre en orden alfabético. Miren que yo, miren, aquí tengo la suma. Miren que cuando yo la selecciono, le hago un clic, yo le tengo que decir aceptar. Y miren que aquí él me pone número y de una vez me pone el rango de G1, dos puntos, G4. Es lo que necesito, claro. Miren que aquí en la parte de abajo, cuando estoy utilizando una función, él automáticamente me entrega la respuesta. Yo le doy a aceptar. Observen que tiene 130. Alguien se preguntará y dirá, profe, ¿y esa suma sí está bien hecha? Esa suma sí es el resultado. Observen una cosa, cuando ustedes tengan esa duda, ustedes mismos deben de ser garantes de que la información esté correcta. Profe, por eso, ¿y cómo la hacemos? Muchachos, vean. Recuerden lo que yo les di. Recuerden que Excel en la parte de abajo tiene esta barra que se llama la barra de estado. Observen que cuando yo selecciono las cuatro celdas, miren, estas cuatro, de G1 a G4, en la parte de abajo, él me va a mostrar cuál es el promedio de esas cuatro celdas. ¿Cuántos estoy contando? Miren que dice 4 y él me va a entregar la suma. Siempre, muchachos, que ustedes tengan una serie de números o una serie de
celdas, como en este caso, siempre que ustedes seleccionen algo, miren que él en la barra de estado siempre les va a mostrar el promedio, el recuento y la suma. Miren que me está diciendo suma 130. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese resultado está bien hecho. Miren, lo mismo, si yo tengo esto, miren, aquí, estas dos, ¿cuánto me dan? Suma 50. Ahora ustedes dirán, profe, pero si yo selecciono estas dos, miren que acá me dice 120. Claro, pero ¿por qué? Porque yo aquí que utilicé la resta. Él en la parte de abajo siempre me va a mostrar la suma, el promedio y el recuento de los números, ¿sí? Entonces, miren todo lo que yo puedo hacer cuando llamo o invoco una función. Miren que yo lo puedo hacer de dos maneras. Ahora, miren, listo. Aquí lo hicimos con una ¿qué? Con una fórmula. Aquí lo hicimos ¿qué? Con una función. Miren las dos diferencias, ¿sí? Ahora miren lo que yo puedo hacer. Aquí porque hice una suma, pero alguien también que cualquiera de ustedes puede estar diciendo, profe, pero es que usted esta autosuma también la pudo haber hecho con este botoncito que tiene acá, que es la M al revés. ¿Y qué significa esto? Esto es el botón de la sumatoria o suma. Mire que también lo tengo. Claro, miren que aquí yo tengo 20, 40, 80 y aquí tengo 120. ¿Cuánto me va a sumar eso? Miren, también si yo le doy un clic en el botón, miren que él, a diferencia del anterior, miren que él inmediatamente me pone igual suma, abre un paréntesis y me marca el rango de la suma, los cuatro valores que quiero sumar. Claro, ya terminé, enter, y miren que automáticamente él me va a entregar el resultado. ¿Será que está bueno o está malo? Compruébelo. Las cuatro y miren cuánto nos da. 160, 260. ¿Sí ven? Entonces miren que ya les mostré dos maneras diferentes que ustedes pueden utilizar para hacer una suma. Miren que ahora, ya cuando acabamos de hacer la guía y les acabo de mostrar los dos ejemplos, qué es una fórmula y qué es una función, llamándola o invocándola, cada una por diferentes categorías. Ahora sí, miren lo que nos dice. Utiliza el archivo fórmula versus función y realiza los ejercicios planteados por el instructor. Entonces recuerden, ¿dónde está eso? Miren que si ustedes van a la guía, ¿sí? A la página de internet van a bajar el primer archivo que se llama fórmula versus función. Entonces van a abrirlo, ¿sí? Y vamos a mirar de qué se trata o qué tiene eso. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar. Ábranlo, por favor, y lo empezamos a mirar qué es, para que ustedes vayan bien. Miren que es casi exactamente lo mismo que acabamos de explicar en el otro. Ustedes dirán, profe, ¿cómo así? Miren, observen lo que tienen. Entonces, recuerden lo que yo les digo. Siempre tienen que mirar qué es lo que tenemos. Entonces, observen, yo tengo en la parte de arriba, me dice fórmula, combinación de valores y operadores. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué son valores? Los números. ¿Y qué son los operadores? Los operadores matemáticos. ¿Cuáles operadores, profe? La suma, la resta, la multiplicación, la división, la potenciación, ¿sí? Diferentes operadores matemáticos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Vamos a hacer una fórmula y vamos a mirar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren que yo aquí, yo tengo tres ejemplos, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo quiero?
Aquí, por decir algo, yo le voy a poner el 20, debajo voy a poner el 30 y debajo voy a poner 40, ¿cierto? Simplemente valores. ¿Qué es lo que quiero? Mire, por decir algo yo aquí, ya les expliqué cómo hacía yo para sumar, para multiplicar o para restar. Vamos a hacer una condivisión. Listo. ¿Qué es una división? Entonces, como yo tengo que hacer una fórmula, pues simplemente la fórmula empieza con el símbolo igual. ¿Qué digo? 50, utilizo el símbolo de la división, que es el slash, que lo saco de la tecla o donde está el número 7, el slash, que es la división. Miren, y cojo la siguiente celda. 50 dividido 20. Terminé. Enter. Miren cuánto nos da. 2.5. Ya nos está diciendo, ¿cierto? Bueno, ahora yo necesito hacer esta. ¿Cuánto me dará? ¿Cuánto me dará 100 por 30? Listo, la misma historia. Igual, cojo el punteo, cojo el ratón, 100, le pongo el por y ¿cuánto me da el 30? Enter, ¿cuánto me da? Me da 3000. Listo, ahí está. Ahora, yo quiero restar esto. ¿Cómo lo hago? Igual, pues simplemente 150 menos 40. ¿Cuánto me da eso? Enter. Miren, 110. Y listo, eso es todo. ¿Sí ven? Bueno, ahora miren lo que van a hacer ustedes. Yo voy a copiar esto mismo, estos números que tengo aquí, igualito, cojo del 1 a este. Le voy a decir, clic en el botón copiar, me voy a parar aquí donde está el ejemplo y le voy a decir pegar. Miren que él me va a pegar los mismos valores que tengo acá. Pero aquí ya voy a utilizar, es una función. Ya voy a empieza con una instrucción, palabra clave predefinir. Profe, ¿y cómo vamos a hacer eso? Entonces, observen, ¿qué les dije yo ahorita? ¿A dónde tenemos que ir? Al botón f de x, que significa qué? Insertar función. Entonces, cuando yo me paro ahí, ¿sí? Cuando yo me paro ahí, yo puedo invocar la función. Entonces, observe, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente le voy a decir insertar función. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué va a meter usted? ¿Qué va a multiplicar? ¿Qué va a hacer? Entonces, yo quiero multiplicar estos dos números, 50 por 20, pero lo quiero hacer con la fórmula. Entonces, cuando usted no sabe en qué categoría está, entonces escríbale aquí. Simplemente, miren, usted selecciona todo esto y diga multiplicar dos celdas o dos números, como quiera. Mire, yo no le digo dos celdas, dos números. Y le voy a decir ir. Y miren qué dice, profe, no, dice reformule. Entonces recuerden, número no. Entonces vamos a decirle, multiplicar dos celdas. Vamos a ver, ir, tampoco. ¿Por qué no? Recomendada. Entonces vamos a decirle todo. Entonces aquí simplemente dígale multiplicar, ir. Miren. Bueno, multiplicar, ya le entendí. Multiplicar, mire que yo puedo decir suma producto o este que dice producto. ¿Qué es un producto? Multiplica todos los números especificados como argumento. Profe, ¿y qué será suma producto? Suma producto, matriz 1, matriz 2, matriz 3. Devuelve la suma de los productos de rangos o matrices correspondientes. No, necesito el producto. Miren que yo simplemente le doy a aceptar y miren que él automáticamente, ¿qué me está diciendo? Desde B10 hasta C10. Son estas dos, claro. Mire, ¿cuánto me está dando? 50 por 20. ¿Cuánto me da? 1000. Mírenlo ahí. Y él me entrega 1000. ¿Sí ven? Miren lo que me puede entregar. Ahora,
vamos a mirar acá. Vamos a insertar otra función. Miren, voy a mirar esta. Bueno, ¿ahora qué necesito? Entonces aquí le voy a poner dividir. Listo, dividir. Ir. Ah, usted necesita el residuo. Mire, proporciona el residuo después de dividir un número por un divisor. ¿Será que es eso? Vamos a mirar qué nos saca. Aceptar. El número y el divisor. No, profe, eso no es. No, ni idea. No. ¿Cómo yo hago un para mirar eso? Entonces aquí, pongámosle dividir. Vamos a mirar. Dividir dos números. Dos números. Vamos a mirar si lo tiene. No. Entonces, acá, dividir, vamos a mirar qué nos sale en dividir solamente. Nos sale siempre residuo. Profe, no hay ninguna. Vamos a mirar en todo. Digámosle acá div. Vamos a ver con la D. ¿Qué nos tiene? Vamos a mirar si tiene la fórmula de dividir. Mire que en ninguna parte lo tiene. No tiene, mire, dividir no la tiene. Entonces uno dice, profe, y entonces cuando yo quiero insertar una fórmula, no, mire, aquí no nos está dando. ¿Qué será eso, profe? ¿Qué será eso? Vamos a mirar a ver si el residuo es lo que nosotros necesitamos. Vamos a mirar cuál es el número, esto. ¿Y cuál es el divisor? Este. Digámosle aceptar. Miren, 100 dividido 30 es lo que necesito. Claro. Mire. Y miren, si ustedes no creen, igual 100 dividido 30, ¿cuánto me da? Ah, profe, 100 dividido, miren. ¿Y cuánto es el residuo? Miren lo diferente que es. ¿Sí ven? Miren cuando yo divido 100 dividido 30, 100 dividido 30 me da 3,33. Y el residuo es la parte entera que queda. Entonces, ojo cuando vayan a utilizar una fórmula. Ustedes tienen que estar seguros de que es lo que necesitan. ¿Sí ven? Miren. Entonces tienen que estar seguros, ¿listo? Entonces miren que si yo necesito también acá abajo otra función, ¿qué función es la que necesito? Miren que yo voy a medir el promedio. Miren, voy a seleccionar el promedio, le doy a aceptar. ¿Y el promedio de qué? De estos dos rangos, sí, del D10 hasta el espere, de estos dos. Yo necesito del B12 hasta el C2. Miren que le doy a aceptar y él me dice 95. De estos dos seguro es el promedio. Miren, si yo lo selecciono, ¿cuánto me da el promedio? 95. ¿Sí ven? Entonces, tienen que tener cuidado con eso. ¿Listo? Para que ustedes sepan. ¿Listo? Entonces, ojo con lo que estamos haciendo. Una fórmula y una función, ¿cierto? Tienen que tener claro qué es lo que necesita y para dónde van. Miren que la mayoría de veces que ustedes van a hacer operaciones matemáticas, mire que eso yo siempre lo hago con igual este por este más este dividido este. Casi nunca utilizo una función. Una función ya la utilizo cuando quiero hacer un resultado diferente, una prueba lógica, ¿sí? Cuando quiero meter algo más complicado, ¿sí? Un promedio, un sumar sí conjunto, un sumar sí, diferentes cosas, ¿listo? Para que ustedes lo vayan teniendo en cuenta. Bueno, vamos a seguir por acá. Entonces, miren que ahí ya vimos el primer tema, que eran fórmula versus función, ¿cierto? Ahora vamos a mirar, vamos a seguir con esto que nos dice las fórmulas en Excel. Vamos a seguir con el mismo tema. Entonces, miren lo que dice. Son el corazón del programa, pues son las que se encargan de hacer el cálculo de la hoja de cálculo. Lo que estamos haciendo, igual este por este dividido
este multiplicado con este y este restado con este, ¿sí? Las operaciones, mire, ¿listo? Para sacarle el máximo provecho al programa, debe saber usar las fórmulas apropiadas que le ayudarán a hacer un trabajo más óptimo y a ahorrar tiempo. ¿Listo? Para hacer una fórmula en Excel, debemos seleccionar una celda donde queremos incluir la fórmula y empezaremos escribiendo el símbolo igual, ¿sí? Miren, lo que hemos practicado en esta y en la otra. Cuando yo me paro, ¿con qué comienzo? Con el símbolo igual, siempre. Entonces, yo antes de empezar a hacer la fórmula, yo que soy la persona que estoy operando el equipo, soy la que defino. ¿Qué es lo que voy a hacer? Una suma, una resta, una multiplicación o una división o una potenciación, ¿sí? O un porcentaje, ¿sí? Entonces, ustedes son los que lo están operando y ustedes tienen que decir qué es lo que voy a hacer, qué operación es la que necesito para que me entregue el resultado que estoy buscando. ¿Listo? Ojo pues con eso. Miren que aquí muy clarito nos dice. Entonces nos dice el símbolo igual, que en el teclado se encuentra normalmente donde se ubica la tecla del número cero. En la mayoría de teclados que están bien configurados o que están configurados con, en español, ¿sí? Entonces, siempre recuerden eso, muchachos, siempre recuerden eso. Para incluir el símbolo, igual debemos hacer clic en la tecla mayúscula y después en el cero, como se puede ver en la siguiente imagen. Bueno, ahí nos pusieron otra imagen, ¿cierto? Pero ustedes ya saben, muchachos, que para sacar eso, ustedes hacen con la tecla que nos pone la primer letra en mayúscula, que es la tecla Shift, que está debajo del Enter a mano derecha o que está al otro lado del teclado, debajo de la tecla que nos dice bloque mayúscula. Esas son las Shift. La tecla Shift, la que nos pone, ¿sí? La que nos coloca la primer letra en mayúscula para que ustedes sepan. ¿Listo, muchachos? Bueno, vamos a ver el siguiente entonces. ¿Listo? Entonces miren lo que nos dice. Una vez que hayamos empezado nuestra fórmula en Excel con el símbolo igual, seleccionaremos la celda o celdas con las que queremos operar. Para trabajar este punto, haremos uso del archivo fórmulas. En él encontrarás unos ejercicios para realizar. Bueno, entonces, para que ustedes no se vayan a confundir, recuerden, vamos trabajando archivo por archivo, lo guardan con el nombre de ustedes o con el nombre que quieran en una carpeta para que después lo vayan subiendo como evidencia. Y a propósito, que me acordé de las evidencias, no entiendo por qué no han subido ni la primera evidencia a la plataforma. Ustedes sí recuerdan, muchachos, que yo les dije la clase pasada que hasta ahí habíamos terminado de ver la guía número 1. Entonces, ¿qué tenían que hacer ustedes? Haber cogido cualquier archivo de los que hemos trabajado en clase, ya sea presencial o por este medio que es virtual, lo terminan y cualquiera de ese archivo lo suben a la plataforma como evidencia. Yo les estuve explicando cómo lo subía, ¿sí? Pero hasta ahora, el fin de semana que estuve calificando, no he visto la primera evidencia de los del Club Campestre. Entonces, póngase en las pilas, muchachos. No dejen para última hora subir la evidencia.
váyanla subiendo para poder ir calificando. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos. Bueno, entonces vamos a subir, a, a operar o a trabajar el siguiente, el que nos dice de fórmulas. Vamos a abrirlo, que también se encuentra en dónde, allá donde ustedes lo tienen en la plataforma, y es el archivo número 2, el que dice fórmulas. ¿Listo? Entonces vamos a abrirlo, por favor. Bueno, muchachos, entonces sigamos entonces. Entonces, miren que por aquí yo tengo el de fórmulas, ¿cierto? Miren, lo primero que yo les digo, vamos a revisar qué tenemos en el cuadro, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos? Entonces, ¿yo qué me encuentro? Que tengo un cuadro de 7 columnas, ¿cierto? Que tengo en la primer columna unos artículos, tengo unos precios, tengo unas cantidades. Yo tengo que calcular el subtotal, tengo que calcular el IVA, tengo que calcular el valor del IVA y tengo que calcular un total, ¿cierto? Miren que el cuadro tiene una letra normal. Y adicionalmente al cuadro, en la parte izquierda, en la primer celda, en la celda A1, miren que tengo el nombre de reemisión, ¿cierto? Tengo un nombre. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Yo tengo que ir calculando uno por uno cada una de las columnas. Y miren que aquí, si ustedes observan, el nombre de la hoja me dice simplemente fórmulas. ¿Yo qué voy a hacer? Pues lo que me están indicando o lo que me están pidiendo. Fórmulas. ¿Listo? Entonces, póngale en cuidado. Entonces, yo voy a desarrollar la primera fórmula. ¿Dónde está? En subtotal. ¿Cómo la hago? Entonces, yo simplemente, ¿cuál, por qué debo empezar? ¿Cuál es el símbolo? Muy bien, la mayoría está diciendo, profe, igual. Claro que sí, el símbolo igual. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Para yo calcular el subtotal, debo de multiplicar el precio por la cantidad. Miren acá, la cantidad. ¿Y qué le doy? Le doy enter. Y miren que él me entrega un precio, un subtotal. Miren, si yo me paro aquí, el que me está diciendo 108.500 pesos. Listo. Ya hice el primero, ya lo multipliqué, ¿cierto? ¿Qué es lo que debo hacer? Yo debo de calcular cada uno de estos, las demás celdas. Pero miren lo bueno, que cuando calculo ya el primero y estoy seguro y la fórmula está correcta, pues yo simplemente la voy a copiar hacia abajo para que me ponga la fórmula y los valores en las celdas correspondientes. Profe, ¿y cómo lo hago? Entonces, observe, cuando yo ya hice la fórmula en esta primer celda, miren que yo el puntero, o miren esa celda en el extremo inferior derecho tiene un cuadrito, como un cuadrito negro en toda la esquina, mírenlo acá, casi en esta celda. Cuando ustedes ponen el puntero del mouse ahí, miren el puntero del mouse cómo se coloca, como cruz negra, una cruz negra. ¿Qué significa eso? Que yo esa fórmula la puedo copiar. Profe, ¿y cómo la copio? Pues simplemente usted le da un clic sostenido y arrastro hacia abajo y observen lo que va a pasar. Miren que él automáticamente me va a copiar la fórmula. Si usted se para en la segunda, miren, 22.000 por 8, 176.000. La siguiente, 350.000 por 2, 700.000. El siguiente, 25.000 por 10,
250.000. Cada uno me va dando el valor, ¿sí? Vamos a volverlo a hacer. Démosle deshacer. Calculé la primera, ¿cierto? La multipliqué. B3 por C3. Me dice, ¿me paro o me ubico en esa celda? Y voy a hacerle con el puntero del mouse en el extremo inferior derecho de la celda que tiene la fórmula, o sea, en esta. Miren, en el extremo donde le estoy haciendo ahí con el mouse, me voy a ubicar ahí hasta que el puntero del mouse se me vuelva una cruz negra. Estando ahí, le voy a dar un clic sostenido y arrastro hacia abajo. Y observen que él me pone todos los valores, me copia la fórmula. Yo no tengo que ir copiando una por una, no, él automáticamente me las coloca. ¿Listo? Bueno, cuando ya terminé de hacer esta fórmula, ya paso a la casilla siguiente, donde me dice IVA. Miren que aquí yo voy a poner, me paro ahí. Entonces me dice IVA. ¿Cuál es el IVA, muchachos? El IVA, pues simplemente es el 19% que le tengo que calcular a quién, al subtotal. Porque ya cuando entregue el total es que la fórmula de subtotal más el IVA. Entonces, observen lo que voy a hacer. Entonces, yo aquí voy a empezar con el símbolo igual. Miren lo que hago. Cojo con el mouse y selecciono el subtotal, que es la celda de 3. Voy a ponerle el símbolo por, porque lo tengo que multiplicar por el 19%. Miren que yo le pongo por. Llego y pongo 19 y automáticamente le voy a poner el símbolo del porcentaje. Profe, ¿y de dónde sacó el símbolo del porcentaje? El símbolo del porcentaje está en el número 5. ¿Y cómo lo saco? La tecla Shift y el número 5. Profe, ¿y cuál es la tecla Shift? La que está debajo del Enter o la que está al lado contrario debajo del bloque de mayúsculas o de la tecla que me activa el bloque de mayúsculas. Esa es la tecla Shift. Recuerden, Shift y el número 5. Cuando el marco el número 5, miren que él me pone 19%. Profe, y ahí terminamos. Claro, le doy la tecla Enter. Miren que le doy Enter. Entonces, ¿qué me está indicando esto? Que el 19% de 108.500 es 20.615. Listo. Ahí calculé la primera, ¿sí? La primer celda. ¿Cómo hago para copiar esa misma para los demás? Entonces, recuerden, miren que yo me paro en el extremo inferior derecho cuando el puntero del mouse me cambia la cruz negra. Le hago un clic sostenido y arrastro hacia abajo. Miren que automáticamente cada una de las celdas se me va a multiplicar por el 19%. De 4 me paro aquí, de 5 por el 19, de 6 por el 19, de 7 por el 19 y de 8 por el 19. Miren que aquí yo tengo todas las operaciones listas. Ahora miren lo que dice aquí. ¿Cuál es el valor del IVA? ¿Cuál es el valor del IVA? Pues usted aquí simplemente le tiene que especificar cuál fue el valor del IVA y cuál fue. Entonces, usted simplemente dice aquí 19%. Otra vez, profe, ¿y cómo pongo eso? Usted simplemente le pone 19 sin ponerle igual ni nada, o si quiere le puede poner igual como quiera, mire, igual 19 y le marca en el número 5 para que le aparezca el porcentaje. Enter. Y miren él cómo se lo pone, 0.19.
Profe, pero es que yo quiero que me ponga 19%. Listo. Observen lo que voy a hacer. Yo le acabo de dar igual 19% y me puso 0,19. Yo me voy a ubicar en esa celda y miren que lo que voy a hacer, donde estoy parado en el botón inicio o en la cinta de inicio, miren aquí donde me muestra número. Y aquí en número voy a escoger el símbolo de porcentaje. Miren que si yo me ubico ahí, ahí me dice estilo porcentual. Muestra el valor de celda como un porcentaje. Hágale en un clic. Yo le hago un clic y mire que él me lo va a mostrar como el 19%. ¿Cuál fue el valor del IVA? 19%. Profe, ¿y ese mismo lo puedo copiar? Claro que lo pueden copiar. Miren lo que voy a hacer. Me voy a ubicar en el extremo inferior derecho, en ese cuadrito negro. ¿Sí? Aquí, miren. Le hago un clic sostenido y lo arrastro y miren que él me pone todo 19%. ¿Recuerdan lo que estábamos viendo? La clase inmediatamente anterior de hace 8 días. Observen que yo voy a copiar una serie o unas celdas. Miren que aquí me aparece. Si le doy clic, miren que si me hubiera aparecido el número 20, 21, 22, pues yo simplemente le digo copiar celdas o relleno rápido o lo que me salga, entonces yo necesito copiar el mismo valor del IVA a todas las celdas, porque todos tienen 19%. Miren, entonces yo ya le doy un clic afuera y terminé, porque ahí ya lo hice. ¿Sí ven? Entonces, miren que cuando yo estoy utilizando algo o haciendo fórmulas, yo tengo que ir calculando una por una qué es lo que voy haciendo. Le voy dando despacito, paso a paso, para que me vaya dando todo. ¿Listo? Ahora, ¿qué necesito yo, muchachos? Yo necesito cuál es el total. Necesito hacer otra fórmula para calcular el total. Profe, ¿y cómo hago el total? Pues el total es simplemente sumar el subtotal más el IVA. Miren, simplemente tengo que hacer esto. Entonces, observen cómo lo voy a hacer yo. Aquí hay varias maneras. Les voy a mostrar las tres maneras que hay. La primera, va la primera. Yo le digo el símbolo igual, ¿cierto? Cojo el puntero del mouse y me paro en subtotal, presiono el símbolo más y le doy el valor del IVA. Miren, le estoy especificando que quiero sumar el subtotal más el IVA. Listo. Le doy enter. Miren que ahí me dio 129.115. Profe, ¿y está bien o está mal? Recuerden, si sumo estos dos, ¿cuánto me da? 129.115. Miren aquí. Ya terminé mi fórmula. ¿Qué voy a hacer? Cópiela. Profe, ¿y cómo la copio? Recuerden, cuando ya tengo el total, en el extremo inferior derecho, cuando el puntero se me convierta en una cruz negra, miren que yo la puedo arrastrar hasta la última o simplemente me paro ahí y dele doble clic, que hace lo mismo. En esa cruz negra, doble clic y miren que automáticamente me va a poner la suma de todo. Doble clic o clic sostenido y arrastro hasta abajo. ¿Listo? Entonces, oído, muchachos. Miren que aquí le mostré la primer forma, que era simplemente sumando, ¿sí? Una fórmula, el subtotal más el IVA. Aquí les voy a mostrar la segunda forma. Profe, ¿cómo es la segunda forma? La segunda forma es utilizando la sumatoria o el botón sumatoria. Miren que yo le hago un clic aquí. Y él me dice, ¿usted quiere sumar todo eso? No, yo solamente hago un clic en subtotal con el IVA. Miren, marco solamente esos dos. ¿Sí ven? Y le doy enter. Miren ahí. Listo. Alguien se perdió.
Profe, ¿cómo la hizo? La borré. Volvamos a empezar. Profe, ¿cuál es la segunda forma? Utilizando el botón sumatoria. ¿Cómo lo hago? Me paro donde quiero el resultado y le doy el botón sumatoria. Pin. Y miren que él ¿qué me está diciendo? ¿Usted quiere sumar todos esos? Yo le digo, no. Me paro desde donde quiero. Me paro en subtotal. Miren que él solamente selecciona subtotal. ¿Yo qué le hago? Un clic sostenido a subtotal hasta ahí va, ¿sí? Y lo suelto. Y miren que él me dice, lo que quiere sumar es D3 con E3. Sí, enter. Y miren que lo tengo. Miren qué pasa. Si me paro ahí, en el extremo, la misma historia. Un clic o doble clic. Muchachos, es el mismo valor que tengo en la forma uno. Es exactamente el mismo. Exacto. Igualito. No cambia nada. ¿Por qué? Porque estoy haciendo es una suma. Y miren, les muestro la tercera forma. La tercera forma para hallar esa operación. Simplemente me voy a f de x a insertar una función. Miren, le doy un clic. ¿Y qué es lo que quiero? Quiero una suma. Miren, selecciono la suma y le doy a aceptar. Entonces, él me pregunta, él me dice, ¿debe 3 a H3? No, yo quiero, miren que sin hacerle nada, como él está aquí, yo simplemente quiero este con este. Miren, a usted simplemente lo que quiere es D3 con E3, claro. ¿Cuánto le da? 129, 115. ¿Es lo que necesito? Sí, aceptar, miren. Y la copio, miren. Los tres valores, muchachos, exactamente iguales. Tres maneras diferentes de hacer una suma. La primer fórmula con el símbolo igual, ¿sí? Simplemente esta por esta. La segunda forma con el botón sumatoria. Y la tercera forma, ¿cuál es? Simplemente insertando la función de suma. Simplemente yo tengo que decidir qué con qué. Miren, tres maneras diferentes de hacerlo y los resultados son exactamente iguales. Ahora, alguien se estará preguntando de ustedes, profe, ¿y cuál es la mejor manera de hacerlo? Vuelvo y les contesto como siempre les he dicho. Cualquiera de las tres formas es la manera correcta de utilizar. Profe, pero díganos usted cuál es la manera. Y yo vuelvo y les digo, la manera con la que usted se sienta mejor para realizar el cálculo, ¿sí? Si usted me pregunta a mí, profe, ¿y usted cuál utiliza? Pues muchachos, cuando yo no sé una función, pues simplemente lo hago de la manera fácil, ¿sí? De la manera fácil que es igual este con este, ¿sí? Entonces, uno también tiene que buscar a la hora de hacer una fórmula comodidad, rapidez, pero cuando usted vaya a utilizar cualquiera de las fórmulas, asegúrese siempre, muchachos, la integridad de la información. Profe, ¿cómo así la integridad? Que el resultado sea el correcto. Miren que la hicimos de tres maneras diferentes, tres formas de realizarlo y el resultado fue exactamente el mismo. No cambió en absolutamente nada. ¿Sí ven? Yo les pregunto ahora a ustedes, muchachos, ¿terminé el cuadro o no lo terminé? La mayoría lo mira y dice, sí, profe, ya lo terminó. No, señores, todavía no lo he terminado. Profe, ¿cómo que no? Ya hizo las fórmulas, ya lo trabajó. Miren, pongan cuidado. Cuando ustedes estén trabajando valores numéricos, como en este caso, que yo tengo un precio, un subtotal,
un IVA y unos totales. Muchachos, miren que yo les he venido diciendo, cuando trabajen eso, póngale el estilo millares, pongan que sea millones o que sean miles, sí, pero siempre utilicen eso, utilicen, profe, ¿a qué hace referencia usted con eso? Observen, si yo marco toda esta fila, miren que yo la selecciono y vengo aquí a donde dice número, miren que aquí yo tengo tres ceros. Eso me está mostrando el estilo millares. Profe, ¿qué es eso? Miren lo que dice. Muestra el valor de la celda con un separador de millares. Profe, ¿cómo así de millares? Él me separa si son miles, si son millones o si son muchos millones o qué es lo que necesito. Observen, yo le doy un clic y él me va a poner 129.115,00. Usted dice, profe, pero es que esos ceros a mí no me gustan. Listo, quíteselos. Profe, ¿y cómo hago para quitarlos? Miren que aquí en número yo tengo algo que estos dos, uno es aumentar decimales y el otro es disminuir. ¿Qué es lo que quiero? Quitarle. Entonces hágale uno y 2 y miren que me quita los decimales. Dígame que estos números así se ven muy diferentes a estos. Claro que sí, porque yo no sé aquí si ahí me está diciendo 129.515 o me dice, o me dice 1.291.000 o me puede decir 12.911. ¿Sí ven? Entonces, cuando ustedes utilicen eso, ustedes pueden utilizar el separador de miles o el estilo millares. Ahora, profe, listo. Usted nos mostró el estilo millares. Miren otro. Yo puedo seleccionar esto completo. Mire, lo puedo seleccionar estos dos. Ya no voy a seleccionar este. Yo ya quiero aquí que me dice formato de número de contabilidad con el símbolo de pesos. Si yo le pongo el símbolo de pesos, miren lo que me pone. Él me pone el símbolo de pesos, pero también me está poniendo los decimales. No los quiero. Ustedes ya saben cómo quitarlo. Uno y dos. Miren. Así, profe. Miren lo diferente que se ve con el símbolo de pesos. Aquí simplemente le puse yo el punto, el estilo millares y esto ya va con símbolo de pesos. Ahora usted dirá, profe, yo también lo quiero con símbolo de pesos. Listo. Selecciónelo, símbolo de pesos y quítele los decimales, como uno y 2. Profe, terminé. ¿Seguro terminó? No, señor. Mire que todavía le falta el subtotal y el IVA. Listo. Lo selecciono, utilizo el que mejor vaya conmigo. Listo. Quiero póngale este. Sí, señor, mire. ¿Sí ve? ¿Qué me falta? El precio. Listo. Póngale el precio. Mírenlo ahí. ¿Sí ve? Todos los números con eso. ¿Por qué yo no le puse al valor IVA? Porque el IVA es el 19%. Cantidad, simplemente son dos números. Mire que usted lo empieza a poner a partir del 1.000. Entonces, miren que aquí ya me está diciendo 8.550 con el IVA y con todo eso. Bueno, yo les pregunto, muchachos, ¿terminamos? Observen bien el cuadro. ¿Lo terminé o no lo terminé? Ustedes dicen, sí, profe, ahí aparentemente ya lo terminé. Muchachos, miren que ahí ustedes, ¿qué están utilizando? Simplemente un cuadro normal. No le están poniendo ni negrita ni resaltando nada. Recuerden, siempre resalten todo. Profe, ¿cómo así? Entonces observen lo que voy a hacer. Yo quiero que artículo, precios, cantidad, subtotal, IVA, todos vayan con negrilla. Entonces, miren lo que yo voy a hacer. Yo me voy a parar en la fila número 2 y miren cómo el puntero del mouse cambia a una flecha completamente llena. Yo le hago un clic
y observen que todas las columnas o toda la fila número 2 queda ¿qué? Queda seleccionada. ¿Qué voy a hacer? Ponerle a esto negrita. Y mire que automáticamente todos los títulos quedaron en negrita. ¿Qué quiero? Los voy a poner en la alineación centrado. ¡Pum! Miren que me queda todo centrado. Ay, profe, se ve muy chévere. Claro, eso es lo que yo pretendo. Que cuando ustedes entreguen una tabla, la entreguen con un formato adecuado. Miren, ya se ve diferente. Ahora, ¿qué es lo que quiero? Que ustedes, esa tablita que ustedes tienen, le pongan una cuadrícula. Profe, miren cómo hacía en Excel, pero miren lo que yo voy a hacer. Voy a seleccionar desde artículo hasta el total y voy a bajar. Miren que yo no voy a seleccionar los otros dos. ¿Por qué? Porque eran las formas que yo le estaba mostrando. Miren lo que voy a hacer. Yo me voy a parar en la carpetica fuente y aquí en fuente yo voy a seleccionar este icono que dice bordes, pero no le voy a dar este, sino que le voy a dar clic en este botón, en el combo. Le hago un clic aquí y yo voy a seleccionar todos los bordes. Observen lo que voy a pasar. Le doy todos los bordes y miren que él me lo puso dentro de una tabla. Le hago un clic, miren, sí, profe, se ve muy diferente a cómo la tenía. ¿Sí ven? Observen eso. Ahora miren qué es lo que pasa. ¿Cómo se llama ese cuadro? Ah, profe, pues ese cuadro no tiene nombre. Claro que tiene nombre. ¿Cómo se llama? Reemisión. Ahora miren lo que voy a hacer. Yo a esto que tengo aquí, primer forma, se lo voy a quitar. Me voy a parar ahí y lo borro con suprimir. Miren lo que voy a hacer. Yo quiero que esta remisión me quede centrado en toda esta parte de la tabla. ¿Cómo lo hago? Entonces miren que yo selecciono remisión y le hago un clic sostenido hasta el final, hasta la letra G. Aquí voy a seleccionar en esta parte que dice alineación, voy a seleccionar este cuadrito o este botón que me dice combinar y centrar. Miren lo que pasa. Le hago un clic y él me combinó todas las celdas en una sola y me le colocó el nombre de remisión porque ya lo tenía. ¿Qué voy a hacer con este? Pues simplemente le voy a poner negrita, ¿sí? Y voy a ponerle un color de letra, la letra más grande. Para eso sirven estas dos. Uno, esa quiere que me va a aumentar y este me va a disminuir. Miren que yo le hago un clic, dos clic, tres clic y entre más grande, ella me lo va poniendo más grande. Miren qué chévere. Ah, profe. Muchachos, ¿se ve diferente a lo que teníamos? Claro, completamente diferente a lo que yo tenía. ¿Sí ven? Miren el cómo me lo pone, ya me le da un formato a la tabla completamente diferente. Entonces, eso es lo que yo pretendo con todos ustedes, que ustedes vayan haciendo a medida que vamos practicando cada cosita, ustedes van perfeccionando la manera como van a presentar la información. Miren en este caso, una tabla común y corriente que teníamos solamente tres cosas: el artículo, los precios y la cantidad. Miren todo lo que le metimos: la fórmula en subtotal, la fórmula en IVA, ¿sí? Luego pusimos algo en valor del IVA, cuánto fue lo que le aplicamos y luego aplicamos el total, que simplemente es la suma de del subtotal más el IVA. Cada uno fuimos haciendo cosa por cosa. Primero luego este y vamos yendo cada vez más.
Miren que calculamos el total de tres maneras diferentes. Ahora sí, vuelvo y les pregunto, profe, ¿terminamos? Díganme ustedes si terminamos o no. Alguien dice, profe, todavía no, todavía uno le puede hacer cosas. Listo, dígame qué cosas. Profe, pues yo qué le haría. Alguien dice, estos números de la cantidad yo los quiero poner centrados. Póngalos centrados. El valor del IVA también. Listo, póngalo centrado. Entonces, simplemente es cuestión de estética. Ya usted es el formato que le quiera poner. Miren cómo cambia un cuadro de la manera a como estaba. Un cuadro totalmente feíto, desorganizado y algo. Y miren cómo se ve ahora de diferente. ¿Sí ven? Es simplemente formato. ¿Y yo cómo le hago? El formato se lo pongo con la fuente con todo lo que esto tiene y que tiene un tipo de letra, un tamaño, si lo quiero más grande o si lo quiero más pequeño. Miren que le puedo poner negrita, cursiva y subrayada. Le puedo poner los bordes. Le puedo poner también un color de relleno a algo. Y ustedes dicen, profe, ¿cómo así? Miren, a este valor del IVA, yo lo quiero, lo selecciono y yo le puedo poner este color. Uy, profe, pero no, eso se ve muy feo. Listo. Hágale clic en el combo y cámbiale el color que usted quiera. Mire, yo le puedo poner colores a mis qué, a mis columnas, lo que ustedes quieran colocar. Cada uno trabaja diferente lo que quieren. ¿Sí ven? Entonces, eso es lo que yo pretendo, muchachas, con ustedes. Póngale en el formato que ustedes quieran. Utilicen el color. Ahora mire, alguien dice, profe, ¿y qué pasa si yo le cambio la letra a todo esto, el color? Miren, le pueden poner rojo. Miren cómo se ve. Profe, no, yo lo quiero como estaba o le quiero poner esta. Miren, muchachos, cada uno utiliza el formato que quiere. ¿Qué es lo que yo pretendo? Que ustedes me cambien, me reorganicen esa tabla, me la pongan estéticamente presentable, no bonita, presentable. Profe, ¿cómo así presentable? Miren, que ustedes utilicen colores, tipos de letra, tamaños diferentes. Si quieren ponerle fondos, ¿sí ven? Miren, como yo utilicé. Ah, que en la cantidad yo también quiero otro fondo. Póngale el fondo que usted quiera. Miren, utilicé otro fondo colores, que se vea viva la tabla, que lo represente a ustedes con la personalidad, con todo. Pero miren, cuando ustedes vayan a entregarle esto a alguna otra persona que lo necesita, que lo vea estéticamente agradable. Ahora, ojo con los colores de relleno. Recuerden que los colores que a ustedes les gusta no le gustan a todo el mundo. Por eso hay una frase que describe a todos completamente. Para los gustos, los colores. Hay colores de todo tipo, ¿sí? Pero ustedes cuando vayan a hacer una presentación, utilicen siempre colores agradables. No piensen en ustedes. Cuando ustedes van a presentar esto, muchachos, utilicen colores suaves que sea agradable a la vista del que lo vaya a observar, ¿sí? No, no utilicen colores estrambóticos, ¿sí? Colores pastel, colores tranquilos, que uno le pueda hacer agradable a la vista cuando esté mirando la información. Y miren cómo cambiamos de formato esa tabla, ¿sí ven? Entonces, miren qué chévere todo lo que podemos hacer con esta información. ¿Listo? Ya saben, si tienen alguna duda, alguna pregunta, me pueden escribir vía WhatsApp
O cuando nos veamos, profe, usted nos retroalimenta esto que vimos. Listo, yo se lo retroalimento, no hay ningún problema. Lo que me interesa a mí es que lo vayan trabajando, que sean capaces ustedes en este momento de diferenciar qué es una fórmula de una función. Miren que una fórmula, vuelvo y se lo repito, una fórmula es aquella en la que utilizo una operación matemática y una función es la que ya está predefinida en Excel que yo simplemente la invoco, la llamo. ¿De dónde? Pues del botón de insertar función. ¿Listo? Bueno. Muy bien, qué práctica tan agradable la que hemos hecho. Entonces, terminamos ese cuadrito. Claro, ya lo terminamos. Miren que ya de ustedes dependen qué más le quieran poner. Algunos colores, cambian el tipo de letra. Bueno, en fin, ya eso se los dejo el diseño y la forma a cada uno. Miren que ya hicimos todas las operaciones matemáticas. Ya les pusimos fundamental cuando utilicen números, utilicen siempre el estilo millares o el símbolo de pesos para que se vea presentable. Que yo cuando vaya a ver, esto es que 8.500 o 85.550 o 8.550.000. Siempre acostúmbrense a trabajar con eso. ¿Listo? Bueno. Muy bien, vamos a mirar a ver qué más tenemos por aquí. Bueno, entonces ahí miramos ya el primero y el segundo tema que son las fórmulas en Excel y la diferencia entre una fórmula y una función. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar ahora este. Y aquí damos por terminado el día de hoy. ¿Listo? Vamos a mirar ahora el nivel de jerarquía de los operadores. Fundamental en Excel. Siempre tenemos que acordarnos de esto y siempre, muchachos, llévenlo en la cabeza, porque siempre vamos a utilizar esto. Miren pues, cuando se utiliza una combinación de operadores, es importante considerar que existe un orden que Excel sigue para realizar las operaciones en una fórmula. Oído, miren, fundamental. Cuando se utiliza una combinación de operadores y ustedes dicen, profe, ¿cómo hace una combinación? Entonces, yo puedo en la misma celda tener una suma, una multiplicación y una potenciación. ¿Cuál ejecuto primero? Entonces miren que uno muchas veces cuando le hacen eso, uno ejecuta primero la suma y el resultado pues hago luego la multiplicación y luego de la multiplicación pues voy a elevar o utilizo la potenciación. Mal resultado, mal analizado, ¿sí? ¿Por qué? Porque matemáticamente existe una jerarquía de operadores. Miren que Excel siempre se va a basar en los conceptos básicos de la matemática y este no es ajeno a eso. Por eso les digo, fundamental y primordial que lo conozcamos, ¿sí? Porque es sumamente importante que uno lo tenga claro antes de hacer operaciones que tengan niveles jerárquicos. Vamos a mirar. Dice, la jerarquía de operadores determina el orden en el que se resuelven las expresiones cuando se involucran operaciones aritméticas. Ojo, como cuáles, la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potencia, raíz y el módulo de la división. Entonces, miren, cuando yo tengo varios operadores, que voy a hacer operaciones matemáticas con ellos, siempre se cumple un nivel de jerarquía. Entonces vamos a mirar en qué consiste. Dice, este orden
es el que permite que una expresión aritmética cualquiera, escuchen bien e interiorícenlo, el orden es el que permite, mire, este orden es el que permite que una expresión aritmética cualquiera siempre tenga la misma interpretación, ya sea resolviéndola en papel, en calculadora o en el computador. ¿Sí ven? Entonces, observen, cuando yo ejecuto bien la operación matemática dependiendo del nivel jerárquico, donde ejecute en cualquiera de las tres maneras que dice ahí, en papel, en una calculadora o en el computador, el resultado tiene y debe de ser el mismo. No puede cambiar, tiene que ser el mismo. Miren que yo no lo estoy diciendo, lo dice la guía. Y matemáticamente es así. No, esto no cambia, es así. ¿Listo? Para que ustedes sepan. Entonces, vamos a observar la prioridad. Miren que yo tengo cuatro prioridades. La primer prioridad, ¿cuál es? El paréntesis. Miren ahí, el operador, abro y cierro, la descripción, el paréntesis. Cuando yo encuentro los paréntesis, es lo primero que tengo que ejecutar. ¿Cuál es el segundo operador aritmético? El segundo, la potenciación o radicación, cualquiera de los dos, ¿sí? Yo tengo que, primero, destruir paréntesis. Segundo, tengo que mirar el de la potenciación. Ese es el segundo. ¿Cuál es el tercero? El tercero, las multiplicaciones y las divisiones. ¿Sí ven? Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Y si en el mismo nivel jerárquico tengo una multiplicación y una división, cuál realizo primero? Piensen un poquitico ustedes. ¿Cuál debería realizar primero? Ustedes dirán, profe, pues supuestamente, como dice el operador, yo realizaría primero la multiplicación y luego la división. ¿Sí? Pues alguno pensará eso. Miren, eso es un error craso. Matemáticamente, ¿qué nos dicen los genios de las matemáticas? Cuando ustedes se encuentren en el mismo nivel jerárquico, en este caso, multiplicaciones y divisiones, usted lo debe empezar primero de derecha a izquierda. Ah, profe, entonces resuelvo primero de derecha a izquierda. Sí, usted primero lo tiene que resolver de derecha a izquierda. Pero también hay un concepto matemático que dice, de cualquier lado que usted lo coja, el resultado tiene y debe de ser el mismo. ¿Cómo así, profe? Si usted lo coge de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, el resultado tiene y debe de ser el mismo. No le puede cambiar, porque mire que están en la misma jerarquía, en el mismo nivel. Entonces, no les puede cambiar. El resultado tendrá que ser el mismo. ¿Listo? Y la cuarta prioridad son las sumas y las restas. Mire, profe, ¿y qué ejecuto primero? ¿La suma o la resta? Se lo vuelvo a decir lo mismo que el anterior. De la manera que usted lo coja, le tendrá que dar lo mismo. ¿Listo? Entonces, interioricen este cuadrito. ¿Por qué se los digo? ¿Por qué le hago tanto fuerza a esto? Porque de ustedes dependen de aquí en adelante cómo van a realizar las operaciones matemáticas. Siempre esta va a ser su guía de aquí en adelante. Entonces, recuerden siempre, la primer prioridad,
todo lo que encuentre por paréntesis. La segunda, la radicación o la potenciación. La tercera, multiplicaciones y divisiones. Y la cuarta prioridad, las sumas y las restas. Siempre si ustedes manejan eso, así les va a dar. Y Excel también va a manejar lo mismo. ¿Listo? Para que ustedes sepan. Siempre, siempre interioricen eso y verá que no van a tener problemas de aquí en adelante. ¿Listo? Entonces miren lo que nos dice ya después de eso. En el archivo Jerarquía de operadores, resuelva los ejercicios propuestos y analice los diferentes resultados obtenidos. ¿Listo? Entonces, nos vamos para la, la plataforma y vamos a utilizar la jerarquía de operadores. Vamos a abrirlo. Entonces vamos a mirar en qué consiste ese archivo. Entonces miren acá. Listo. Vamos a decirle habilitar edición. Listo. Entonces, miren que el anterior archivo, cuando ustedes lo terminan, le pueden hacer lo mismo. Le dicen guardar, ¿sí? O guardar como, recuerden que yo siempre les digo, guarden ese archivo con el nombre de cada uno. Guarden fórmulas Carlos Alberto Huerta, fórmulas Maritza, fórmulas Adriana, fórmulas Carolina, Juan, Raúl, el que quiera. ¿Listo? Entonces lo guarda, lo cierran y ahí sí vamos a utilizar los operadores aritméticos. Entonces, miren, y con esto damos por terminado el tema de hoy. Bien juiciosos entendiendo este tema. Miren acá, vamos a observar qué tenemos. Ejemplo de fórmulas con varios operadores aritméticos. Miren que por eso yo les digo, deben de tener siempre claro la prioridad. Recuerden siempre, el primero, los paréntesis. El segundo, la potenciación. El tercero, multiplicaciones y divisiones. Y el cuarto, sumas y restas. Entonces, miren con el primero que me encuentro. Miren que estos dos aparentemente, escúchenme bien, aparentemente son iguales, pero son muy diferentes. Vamos a mirar cuál sería el resultado. Analicen lo primero. Miren el primer resultado. Nos dice 3 por 4 elevado a la 2, ¿cierto? Alguien dirá, profe, eso es muy fácil. 3 por 4, 12 y 12 elevado a la 2, 12 por 12, 144. Pues compañeros, le cuento que lo tienen mal. ¿Por qué? Porque si recuerdan, el nivel jerárquico, el primero son los paréntesis. ¿Tienen paréntesis? No. La segunda prioridad, potenciación. ¿Tiene potenciación? Claro. Entonces yo resuelvo primero la potenciación. ¿Cuál sería la potenciación? 4 elevado a la 2. ¿Cuánto es 4 elevado a la 2? 4 por 4, 16. ¿Y cuál sería el tercer nivel jerárquico? Las multiplicaciones y las divisiones. ¿Cuánto daría 16 por 3? Miren acá, hagámoslo. 16 por 3 es igual a 48. Profe, ¿y ese sería el resultado? Miren, 48. Es muy diferente a lo que yo les dije el primero. 4 por 3, 12. Y 12 elevado a la 2, 12 por 12, 144. Miren, muy diferente. Entonces vamos a mirar qué tan cierto es. Si es 40, si es el primer resultado que le dije, 144 o 48. Miren acá. Miren que lo voy a hacer. Yo le digo igual 3 por 4 y luego elevado a la 2.
Le doy enter. Miren, el resultado es 48. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque el primero eleva 4 elevado a la 2. Y cuando ya tenga ese resultado, lo multiplico por el 3. Miren que es muy diferente el 48 a 144. ¿Listo? Por eso es que uno siempre tiene que respetar los operadores y más que todo, el nivel de jerarquía, lo que estamos viendo. Si ustedes lo tienen claro, no les va a pasar nada a la hora de ejecutar las operaciones. ¿Listo? Vamos para el segundo. Tómese en su tiempo y me dicen a ver cuál es. Piénsenlo. Miren que yo tengo igual, abro paréntesis, 3 por 4, cierro paréntesis, elevado a a la 2. ¿Listo? Entonces, miren a ver cuál sería el resultado. ¿Listo? Piensen un poquito antes de contestar. Entonces, en este sí dirán, profe, aquí está más fácil. Claro, está más fácil porque miren, que tengo el primero, que son los paréntesis, y luego tengo el segundo nivel de jerarquía, que es la potenciación. Miren que aquí sí lo puedo. 4 por 3, 12. Y 12 elevado a la 2, ¿cuánto me da? Miren, igual 12 elevado a la 2, le doy enter, ¿cuánto me da? 144. Profe, ¿quiere decir que el resultado me va a dar 144? Claro, vamos a mirar, miren, igual, abro paréntesis, 3 por 4, cierro paréntesis, elevado a la 2. Miren que le doy enter y miren que me da 144. ¿Listo? Alguno se preguntará, profe, ¿y usted cómo hace para sacar ese gorrito, ¿sí? El que dice elevado. Entonces, miren, resulta que ese gorrito que se llama elevado, yo lo saco con la tecla que está en el corchete, que está a la izquierda de la tecla Enter. Pero ustedes dicen, sí, profe, ya lo vi, pero no lo puedo sacar. Observen una cosa, el que tiene el teclado en español, esa tecla del gorrito, la que yo les acabo de decir donde está el corchete, esa tecla tiene tres teclas. Tiene el corchete, tiene, em, ¿tiene cuál es? Tiene un símbolo de cerrar llave y tiene el gorro de la potenciación, ¿cierto? ¿Cómo hago yo para sacar esa tecla? Yo lo saco con la tecla al ground o al GR. Profe, ¿y esa tecla dónde está? Esa tecla es la que está enseguida de la barra espaciadora. Hay una que dice al más las letras GR. Esa me está presionando o me sirve para sacar terceras teclas. Miren que si yo la presiono y al mismo tiempo le hago en el gorrito, miren, ustedes me dicen, profe, pero no aparece. Háganle una vez barra espaciadora y miren que ahí aparece el gorrito. ¿Listo? Entonces, así es la manera de sacarlo. Al GR y la tecla del corchete. Le dan una vez barra espaciadora y ahí le aparece la tecla. Hay algunos, en algunos equipos, que simplemente es con Alt GR y la tecla corchete, ahí les aparece. Otros la sacarán con Control Alt y esa tecla. En el caso de los que manejen el computador Mac. ¿Listo? ¿Sí? Entonces ya tienen que mirar a ver es cómo les aparece esa tecla. ¿Listo? Entonces, miren lo diferente entre el primer resultado y el segundo. Aparentemente, los mismos números,
y que los mismos operadores aritméticos, pero los resultados son completamente diferentes. ¿Listo? Porque miren que uno no lleva paréntesis y el segundo sí. ¿Sí ven? Entonces, tengo que tener claro cuál es mi, cuál es mi prioridad, cuál es mi operador aritmético y tengo que tener en cuenta la jerarquía antes de hacer una operación matemática. Miren el tercero y el cuarto, los mismos números y los mismos operadores. En el tercero está 6 más 4 dividido 2. Si alguien lo hace, dice 6 más 4, 10. 10 dividido 2 me da 5. ¿Será que es verdad? En cambio, si yo aplico el nivel jerárquico, ¿cuánto es 4 dividido 2? 4 dividido 2 es 2 y 6 más 2 son 8. Miren ahí, ¿cuál de los dos resultados está bueno? ¿5 o 8? Compruébenlo ustedes mismos. Yo le doy igual 6 más 4 dividido 2. Miren que es exactamente igual. Enter. Miren que da 8. ¿Por qué? Porque nos dice el nivel jerárquico que primero están las divisiones y de último las sumas y las restas. Miren, ahí se los estoy demostrando. ¿Listo? Miren el que sigue. Ahí sí no hay punto de discusión. Igual, abro paréntesis, 6 más 4 cierro paréntesis, dividido 2. ¿Cuál hago primero? El paréntesis y luego la división. ¿Cuánto me da 6 más 4? 6 más 4, 10. Y 10 dividido 2, ahí sí me da 5. Vamos a ver qué tan cierto es. Miren, igual abro paréntesis, 6 más 4 cierro paréntesis, dividido 2. Enter. Miren que ahí sí me da 5. ¿Sí ven? Pero porque lo estoy haciendo muy clarito y uno por uno. ¿Sí ven? Ahora miren, vamos a pasar a este siguiente. Este me encanta. Póngale cuidado. Miren lo que tengo. 5 por 6 dividido 3. Tengo en el mismo nivel jerárquico multiplicaciones y divisiones. Profe, ¿por dónde arranco? Es lo que yo les digo. Si voy a seguir el concepto matemático, me voy por la derecha. Arranco por la derecha. Profe, ¿y cómo es por la derecha? 6 dividido 3. ¿Cuánto me da 6 dividido 3? 6 dividido 3 me da 2. Y 2 por 5 da 10. Pero miren que si ustedes lo hacen de izquierda a derecha les va a dar lo mismo. ¿Cuánto me da 5 por 6? 5 por 6 me da 30. Y 30 dividido 3, ¿cuánto me da? Me da 10. 10 es igual a 10. Claro, es lo mismo. ¿Sí ven? De cualquiera de las dos maneras, si yo lo cojo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, me tiene y me debe de dar igualito, que es lo que se los estoy demostrando en este caso. ¿Sí ven? Miren, si ustedes ejecutan, miren, igual 5 por 6 dividido 3. Enter. ¿Cuánto me da? 10. Y de cualquiera de las formas me da. Miren si yo lo hago. Igual, 5 por 6, 30. Miren lo que hago. Igual, 30 dividido 3, ¿cuánto me da? 10. Y si lo hago de la segunda forma, 6 dividido 3 me da 2. ¿Cuánto me da? Igual, 5 por 2. Enter, me da 10. Miren que los tres resultados son igualitos. Miren, no cambian nada. ¿Sí ven? ¿Pero por qué? Porque yo tengo claro mi nivel jerárquico. ¿Listo? Miren, este sí es el más
Fácil de todos. Ustedes dicen, ¿ahí cómo me da? Es simplemente una suma. 8 más 3 más 2. ¿Cuánto me da? 13. Miren que aquí yo no debo de empezar ni por un lado ni por el otro. 8 más 3, 11. 11 más 2, 13. Igualito. Si hago la operación, ¿cuánto me da? 8 más 3 más 2. ¿Cuánto me da? 13. Miren. Y este último sí es de pensar un poquito. Miren ahí. ¿Qué tengo? Igual. Abro un paréntesis y abro el segundo. 5 más 3. Cierro paréntesis por. Abro paréntesis. 2 más 4. Cierro paréntesis, elevado a la 2. ¿Qué tengo que hacer primero? Tengo que destruir los paréntesis y me voy con los más internos y voy saliendo. Profe, ¿cómo así? Miren, tengo que ejecutar primero la operación de 5 más 3 y la operación de 2 más 4 y ahí la voy sacando. Observen, miren acá. ¿Cómo lo hiciera yo? Póngale cuidado. Aquí le digo igual, abro paréntesis. Voy a destruir el primero. 5 más 3, 8. Ahí pongo 8. Me dice por 2 más 4, 6. Cierro el paréntesis. Mire que lo destruí. Y luego me dice elevado a la 2. Hasta ahí, miren, hasta ahí voy haciendo eso. ¿Sí? Pero miren que aquí ya me va a entregar un resultado. ¿Sí ven? O sea, miren que acá, espérate, vamos a darle F2, quitémosle este igual. Dejémoslo así, porque así es como yo entrego el primer resultado. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que destruir el paréntesis. ¿Cuánto me da 8 por 6? Aquí me daría 48 elevado a la 2. Miren. ¿Y cuánto me da 48 elevado a la 2? Ahora sí saquemos el resultado. Igual 48 elevado a la 2. ¿Cuánto me da? 2304. ¿Será que eso me da? Compruébenlo ustedes aquí. Miren, yo le digo igual, abro dos paréntesis, 5 más 3. Cierro el primer paréntesis. Por, abro paréntesis, 2 más 4. Cierro un paréntesis, cierro el segundo, elevado a la que, a la 2. Enter. ¿Cuánto me da todo eso? 2304. Miren acá. El resultado que yo les estoy diciendo. Igualito. ¿Sí ven? Por eso yo tengo que tener claro que voy destruyendo de dónde para dónde. ¿Sí ven? Miren, lo tengo que tener claro. ¿Listo? Bueno, muchachos, y con este es el último tema que vemos en la clase de hoy. Ejemplo de fórmulas con varios operadores aritméticos, teniendo en cuenta que el nivel jerárquico, la jerarquía de los operadores. ¿Listo? La próxima semana, queriendo Dios que nos veamos ya presencial en el club, vamos a realizar un examen de esto, pero el examen lo vamos a hacer como presencial, no va a ser escrito. Yo les voy a poner unos ejercicios y ustedes me van diciendo cuál es el resultado, a ver si está bien o está mal. ¿Listo? Entonces, practiquen lo que necesiten en cualquier momento, me llaman y me cuentan o me escriben y yo les aclaro el tema que ustedes tengan. ¿Listo? Les deseo un buen día para todos, un feliz día y una feliz semana. Nos vemos dentro de 8 días. Cuídense mucho.